para que puedan verlo las personas que no se conectaron. Ya, empecemos. Bueno, chicos, bienvenidos a esta ayudantía. Mi nombre ya lo saben. Esta sería la ayudantía número 4, si no me equivoco, y vamos a ver el tema de la productividad. Me imagino que muchos igual ya pudieron estudiar, pudieron investigar en cuanto a productividad con el trabajo que el profesor les dejó, y así que no va a ser algo tan complicado. No es algo difícil, como les dije, hay algunos temas que son conceptuales, pero son bien fáciles de manejar, y también algunos ejercicios. Vamos a ver un ejemplo de un ejercicio aquí en la ayudantía y les voy a dar una tarea para que lo hagan también, que es bastante sencillo. Es una división simplemente que ustedes deben hacer y calcularlo ahora. Entonces, vamos allá. Muy bien, se puede ver el PPT, ¿cierto? Este PPT lo hizo la otra ayudante, Catherine Fuentealba, y yo les voy a deber el quizzes que va a estar disponible, me imagino que mañana miércoles, para que ustedes también puedan eh, ahí aprender de manera interactiva. Así que el mismo quiz que yo voy a hacer también se lo voy a pasar a la otra sección para que ellos también lo hagan, el mismo formulario. También hay una tarea, si usted no se... Bueno, nuestra tarea es el trabajo 3 que el profesor informó, no sé si él les informó ayer, que va a consistir en la exposición del trabajo 2. En este caso, la pregunta que iba a ser que ustedes enviaron en formato de PowerPoint. Yo hoy día he estado full, la verdad, no he tenido tiempo de terminar de revisar, pero yo mañana eh, voy a subir ya los PPT corregidos. Si no le hice nada al PPT, es porque en sí el ejercicio estaba bueno. Yo no voy a cambiar nada de lo que ustedes enviaron así como de presentación, no voy a cambiar nada de imágenes ni nada. Simplemente voy a revisar que esté correctamente hecho el ejercicio, y ahí ese día, el 10 de agosto, ustedes van a tener que presentarlo, y me parece que el profesor va a elegir ese día a un integrante del grupo, y esa persona será la que va a exponer el ejercicio, que son relativamente sencillos. Vamos a aceptar a las últimas personas, se están uniendo. Hola Carla, hola Jocelyn, están uniéndose ahí. Perfecto, entonces vamos a comenzar. Entonces, como les dije, esta ayudantiada va a tratar sobre la productividad. Como dije, algunos de ustedes ya han podido ver en ejercicios con el trabajo, quizá a algunos de ustedes les tocó algún ejercicio de productividad. Y es bien sencillo. Entonces, en sí la productividad es la medida en común para saber, por ejemplo, si puede ser un país, una industria, una unidad de negocio, etcétera, para saber si utiliza bien sus recursos o factores de producción, como también les llaman. Que son estos factores, los vamos a ver más adelante, que sería la mano de obra, las horas de trabajo, también puede ser los costos, etcétera. Entonces, como la administración de operaciones y suministros se concentra en hacer el mejor uso posible de los recursos de una empresa, resulta fundamental poder medir esta productividad. Y así vamos a poder conocer el desempeño de las operaciones que nosotros estamos haciendo. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Cómo lo está haciendo mi competencia? ¿Cómo lo he estado haciendo en comparación a años anteriores, por ejemplo? ¿Estoy ocupando mi maquinaria a su máximo potencial? ¿Estoy utilizando bien los recursos? Quizá puedo bajar costos, etcétera. Todo esto lo podemos saber gracias a la productividad. Entonces, la fórmula de la productividad es bien sencilla. En forma general, la productividad es las salidas partidas por las entradas. Más adelante vamos a ver cómo se puede clasificar esta fórmula, porque las salidas pueden ser varias cosas, las entradas también pueden ser varias cosas. Pero en forma sencilla, las salidas pueden ser, por ejemplo, las ventas de mis productos, pueden ser el número de productos que yo hice, y las entradas pueden ser el factor, por ejemplo, factor humano, cuántas horas de trabajo yo utilicé para hacer ese producto, eh, pueden ser cuántos trabajadores yo utilicé, y así vamos a ver diferentes. Entonces, para incrementar la productividad, lo ideal es que la razón entre salida y entrada sea lo más grande posible. Por ejemplo, si yo tengo salidas de 9 y tengo entradas de 10,
9 dividido en 10, eso me da 0,9. Entonces, mi productividad es del 90%. Entonces, mientras más alto, mi productividad va a ser mejor. Dice, la productividad es lo que se conoce como medida relativa. Es decir, para que tenga significado se debe comparar con otra cosa. Y eso es verdad. Por ejemplo, si yo hice mi productividad ahora ya, pero no tengo idea hace la semana pasada, entonces no puedo saber si realmente estoy mejorando o no. O también si no sé la productividad de mi competencia, por ejemplo, o de empresas que sean parecidas a las mías, yo no puedo saber cómo estoy funcionando. Por ejemplo, ¿qué significa que la productividad de la operación de un restaurante la semana pasada fue de 8.4 clientes por hora hombre? Entonces no significa nada. Si solamente tengo eso, es un dato y que no sé hacer nada con eso. En cambio, si sé, por ejemplo, cuál es el promedio de la productividad en todos los restaurantes de la ciudad, ahí sí puedo saber, me puedo comparar cómo estoy. O si sé el de la semana pasada del mismo restaurante, puedo saber si la productividad fue peor, fue mejor, qué factores influyeron ahí, etcétera. La productividad se puede comparar de dos formas, y bueno, es lo que hemos estado hablando. La primera es compararlo con otras compañías o con otras empresas que sean similares del mismo sector, o también pueden sacar de bases de datos la información, por ejemplo, y así compararse. Y también el otro enfoque es medir la productividad de una misma operación a lo largo del tiempo. En este caso se compara la productividad registrada en un periodo determinado con la registrada en el siguiente. Por ejemplo, la productividad de mi primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Así yo puedo saber cómo ha sido mi productividad y también eh, puedo estimar cuál va a ser mi productividad quizás para el cuarto trimestre. Entonces también se puede hacer algunas cosas así. La productividad también se clasifica en tres formas. La primera son las medidas parciales, la segunda son medidas multifactoriales y la otra son las medidas totales. Entonces, ¿qué son estas? Las medidas parciales se interesa la razón entre el producto y un único insumo o un único factor. Por ejemplo, mis productos vendidos, que serían, por ejemplo, las salidas y mi entrada, van a ser un único insumo, por ejemplo, horas hombre. O también pueden ser cantidad de trabajadores. Solamente están divididos por un factor. Las medidas multifactoriales están divididas en más dos o más factores, pero no están por todos. Entonces se dice si se desea conocer la razón entre el producto y un grupo de insumos, pero no todos. Y las totales, ahí ya son por todos. Si se desea expresar la razón de todos los productos a todos los insumos, se deben utilizar las medidas totales. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Sirve para describir la productividad de la organización entera o incluso de un país. Entonces, mira, aquí están las medidas de productividad. Medidas parcial, medidas multifactoriales y medidas totales. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, las medidas parciales solamente están divididas por un solo factor. Las entradas, el capital, por ejemplo, los materiales, la energía que yo utilicé. Las multifactoriales puede ser el trabajo, capital más energía. O otro trabajo más capital más materiales, pero no están por todos. Y las medidas totales en este caso es el producto dividido en el insumo o todos los recursos utilizados. Ahí va a depender también en el ejercicio que ustedes le puedan dar. Entonces, vamos a elegir a alguien al azar. Marlene Pérez. ¿En qué se diferencia una medida parcial de productividad con una medida multifactorial? A ver si está presente aquí. ¿Puede escribir al chat también? No está. Vamos a tirarla al agua entonces. Vamos con el siguiente. A ver, ¿quién está atento a la ayudantía? Bastián Benítez. ¿Está por ahí? Sí, Muy bien. Entonces usted podría responder en qué se diferencia una medida parcial de una medida multifactorial.
Por lo que puedo deducir de la fórmula, que la Ajá, parcial toma eh, todo por separado y la multifuncional toma todo en conjunto. muy bien. Estrellita para Bastián. Exactamente. Entonces, como les iba diciendo, la medida parcial solamente toma un factor individual. Y la multifactorial toma varios, pero no los toma todos. Por eso está la medida total. Muy bien, Bastián. Aquí abajo hay un ejemplo. Por ejemplo, datos de producción. Están todos unos datos ahí. Los productos, el trabajo terminado, por ejemplo, mire, trabajo en proceso, los dividendos, total de productos. Los insumos, ¿qué insumo utilizó? El capital humano, el material, capital en dinero, energía, que se utilizó, otros egresos, otros costos. Entonces el total de insumos fue de 15.193. Entonces la medida total, que toma todo, nos dice que la productividad, si ustedes se dan cuenta, fue de 0,89, o sea que la productividad fue un 89%. Algunas medidas multifactoriales pueden ser el total de productos partido en el factor humano y el factor material. Es decir, toma los 3.000 y los 153. Ahí hay un 3 de más, está malo eso. Eh, entonces ahí nos puede decir cuánto es la productividad de esos dos factores. Y algunas parciales que solamente toma uno, total de producto, por ejemplo, unidades terminadas partido en la energía. Ahí se está uniendo, ahí está. De hecho, todo esto se veía reflejado en el Simpro. En el Simpro ustedes tenían que sacar la máxima productividad o eficiencia posible, pero no irse por las nubes, por ejemplo. Entonces el profe siempre ponía un tope de no sacar más de 140 porque si no, no era bueno para la empresa tampoco. Entonces ahí ustedes tenían que elegir qué productos hacer. Habían tres tipos de productos, habían varias líneas de producción. Ustedes debían invertir, etcétera. Y ahí ustedes veían de forma práctica todas estas cosas, pero lamentablemente no estuvo disponible. Ojalá que más adelante igual puedan verlo. Entonces, la ilustración presenta un ejemplo numérico de la productividad. Como vimos, los datos reflejan las medidas cuantitativas de los insumos y los productos asociados a la generación de un producto dado. Y en el caso de la medida parcial y la multifactorial, no es necesario realizar el total de los productos como numerador. Entonces, vamos a ver algunas medidas parciales de productividad. Como dijimos, aquí solamente toma un factor. Por ejemplo, en un restaurante, una medida parcial puede ser los clientes, por ejemplo, cuántas comidas me piden por hombre, por horas hombre. En un establecimiento minorista, por ejemplo, el negocio de la esquina que está por ahí, cuántas ventas por metro cuadrado estoy haciendo. Una granja avícola, cuántos kilos de carne por kilo de alimento. En una planta de energía eléctrica, cuántos kilowatts por tonelada de carbón. ¿Cuántos kilowatts estoy haciendo por cada tonelada de carbón que estoy ahí, que estoy trabajando? Una fábrica de papel, ¿cuántas toneladas de papel saco por metros cúbicos de madera que utilizo? Entonces, estas son medidas parciales de productividad y están tomando solamente un factor. Por lo común, la productividad se mide en términos de producción por hora de trabajo. Sin embargo, esta medición no asegura que la empresa gane dinero. Por ejemplo, cuando la producción adicional no se vende, sino que se acumula como inventario. Entonces aquí todas estas cosas nos llevan a una definición que dice la productividad consiste en todas las acciones que acercan a una empresa a la meta. Entonces, no es solamente tomar algunos factores, sino que es un conjunto de todas las cosas que se hacen en la empresa. Y también hay algunas tecnologías que se hacen en las operaciones. Y bueno, este PPT lo voy a subir para que ustedes lo tengan. Por aquí habla sobre algunas tecnologías que hay en el sector, por ejemplo, manufacturero. Habla sobre el hardware y el software. Imagino que ustedes deben saber la diferencia. El hardware, podemos decir que es como lo físico, y el software es los programas que hacen que el hardware funcione. Por ejemplo, hardware puede ser la memoria interna de mi computador. Hardware puede ser la pantalla. Y el software es
el cerebro que le da la información para que eso funcione, le da la orden. El software, por ejemplo, el Windows 10 sería el software. Entonces hay diferentes tipos de hardware, tecnologías de hardware, resulta en una mayor automatización de los procesos. Por eso es que ahora en las industrias hay cada vez más robots y se viene ahí mucho despido a veces para las empresas. Hay algunos tipos de tecnología hardware, por ejemplo, están máquinas de herramientas controladas numéricamente, centros de maquinado, robots industriales, que les estaba diciendo, sistemas automatizados para el manejo de materiales. Entonces, todos ellos son instrumentos controlados por computadora para la fabricación de productos. Por ejemplo, en los automóviles también, en los que son así automóviles de serie, que se hacen uno y otra vez, se utilizan muchos robots, porque son las mismas piezas que se hacen cada vez. Las máquinas controladas numéricamente, las CN, están compuestas por una máquina de herramientas común para girar, perforar o troquelar diferentes tipos de piezas. Una computadora que controla la secuencia de procesos que desarrolla la máquina. Entonces aquí, esto es bastante materia, entonces para no aburrirlo se los voy a dejar en la DKI para que ustedes lo puedan descargar y puedan estudiar ustedes. También hay sistemas para el manejo automatizado de materiales, que por sus siglas son el MAM. ¿Qué hace esto? Todo esto tiene sus ventajas de cada uno, que ustedes van a poder leer. También aquí están los sistemas de software. Entonces, como les decía, son tecnologías basadas en software que ayudan al diseño de los productos manufacturados y al análisis y la planificación de actividades febriles. Entre estas tecnologías se tiene el diseño asistido por computadora, la planificación y sistemas de control de la manufacturera. Entonces, el diseño asistido por computadora, el CAD, por sus siglas en inglés, por ejemplo, ustedes conocen el AutoCAD, me imagino, ese es un software que nos ayuda para el diseño. Y ahí hay bastante... aquí hay un ejemplo, por ejemplo, Frito-Lay. No sé si ustedes conocen Frito-Lay. Frito-Lay es Evercrisp, aquí en Chile. No me acuerdo si en Estados Unidos, sí, en Estados Unidos me parece que se llama Frito-Lay. En México se llama Sabritas, creo que se llama la marca, no recuerdo. Entonces dice Frito-Lay o Evercrisp, aquí en Chile, para que ustedes lo entiendan, diseñó sus papas fritas acanaladas o gravy de doble grosor con CAD, con este software, con este programa. El problema de diseño de estas papas es que si no se cortan debidamente, se queman por fuera y quedan un poco crudas por dentro. Entonces no es muy bueno, digamos. Demasiado crujientes y se rompen cuando se meten en la bolsa. O muestran otras características que las hacen inservibles, para, por ejemplo, mojar con una salsa de guacamole. No obstante, gracias al CAD, fue posible determinar matemáticamente el ángulo y el número adecuado de papas acanaladas, y el modelo O'Grady pasó su prueba de presión en la famosa aplastadora de Frito-Lay y llevó los anaqueles de la tienda. Entonces aquí hay un ejemplo. Gracias a ese software, esta empresa Frito-Lay, lo que sería Evercrisp aquí en Chile, pudo hacer que sus papas Lay's, por ejemplo, que sería aquí, para tomar un ejemplo local, que tuvieran la consistencia y el tamaño ideal, para que no se quiebren, para que no queden demasiado crujientes y no se quiebren, por ejemplo, al untarlo con las salsas que nosotros le colocamos, salsa de queso, salsa de ajo, no sé, el que más les guste a ustedes. Entonces todo esto fue gracias a este software. Entonces de esa manera el software y el hardware nos ayudan en las producciones del día a día para nosotros. O sea, hay sistemas automatizados de planificación y control de la producción. Entonces ahí está por sus siglas, el SAP. Son simples sistemas de información computarizada que ayudan a planificar, programar y vigilar una operación fabril. Estos obtienen la formación constante del taller de la planta acerca de la situación laboral, llegada de materiales, etc. También hay una manufacturera integrada por computadora, que es la CIM o CIM. Esta es una versión automatizada del proceso de producción, en las cuales tiene tres funciones básicas.
Uno es el diseño de procesos y de productos, la planificación y control, y el proceso de producción mismo. Y sustituyen con las tecnologías automatizadas que se acaban de describir. Entonces ahí habla más. Entonces, ¿por qué queremos poner esta tecnología en los sistemas productivos? Básicamente porque tiene beneficios. Y esos beneficios pueden ser los siguientes. Entonces vamos a ver a alguien, vamos a pedir a alguien que nos ayude a leer algunos beneficios. Marcos Quilamán, ¿se encuentra presente? Sí, acá estoy. Muy bien. ¿Puede leernos los primeros dos beneficios, por favor? Ya. Reducción de Uno está costos al lado. laborales. Ajá, Sí, exacto. al lado. Ok. Ya. Reducción de costos laborales. Permite que un número menor de trabajadores maneje equipamiento semiautomático. Reducción de costos de materiales. Usar con más eficiencia los materiales existentes. Y reducción de costos de calidad, inspección automatizada y menor variación en los productos elaborados. Muchas gracias. Entonces, básicamente, la tecnología nos ayuda a ser más eficientes con los materiales que tenemos. Vamos a pedir a alguien más que nos lea los últimos. A ver. Rodrigo Castro se encuentra. Sí, sí me encuentro. Sí, genial. ¿Nos puede leer los últimos cuatro, por favor? Desde reducción de costos de mantenimiento. Ya. Reducción de costos de mantenimiento. El equipamiento que se ajusta solo. Equipamiento que se ajusta solo. Sí, Ya. es como Mayor variedad de el productos. otro. Economía de alcance en razón de sistemas flexibles de producción. Mejores características de los productos. Capacidad para hacer cosas que no se podrían hacer a mano. Por ejemplo, microprocesadores. Ciclos más breves. Mayor velocidad para preparar las máquinas o cambiarlas. Muchas gracias. Entonces ahí son algunos beneficios de usar estos software o estos hardware, esta tecnología. De hecho, por ejemplo, estuve viendo un video de cómo en China, porque en China imitan todo, por ejemplo, están imitando hasta las placas base de los computadores. Placas madre, perdón. Entonces, hay unas placas que se llaman X79 y que son súper súper caras si ustedes lo compran aquí en el comercio local. Pero ellos las copian, valga la redundancia de los chinos. Y, y hacen procesadores que son súper, súper baratos. Por ejemplo, unos procesadores Xeon de Intel que tiene, por ejemplo, 6 u 8 núcleos y valen $30, $40, hasta $50, unos de 8 núcleos. Entonces, todo eso es gracias a la tecnología que ellos utilizan, porque es imposible hacer un procesador Intel a mano. Se le demoraría bastante, bastante. En cambio, con gracias a esta toda tecnología, ellos lo pueden hacer en masa y muy, muy baratos. Pero también hay algunos riesgos para poder adoptar esta tecnología. Scarlett Alarcón, ¿se encuentra presente? Sí, Hola Scarlett, ¿nos podría leer el primer riesgo tecnológico, porfa? riesgos tecnológicos, riesgo de la obsolescencia, sobre todo en el caso de las tecnologías electrónicas, donde el cambio es veloz y el costo fijo de las nuevas tecnologías... Ay, es que no veo la última palabra porque estaba grabando. Bueno, pero tecnología dice después. O el costo Ya, del costo de las actualizaciones son elevados. es muy bien. Entonces, uno de estos riesgos tecnológicos es la obsolescencia, dice ahí. Que es, en este caso, todas estas cosas electrónicas, lamentablemente, se vuelven obsoletas rápidamente. Ustedes pueden ver los computadores, se van renovando muy, muy rápido. Entonces, el costo fijo de esto son más elevados, sobre todo cuando queremos actualizar algo. Dominic Ruiz, ¿se encuentra presente o puede hablar o no?
al agua. Jocelyn Concha se encuentra presente. Sí, ¿Nos podría leer el segundo riesgo operativo, porfa? Riesgos ya. operativos. Riesgos operativos. La instalación de una nueva tecnología, por lo general, produce alteraciones sustantivas, cuando menos en el corto plazo, en la forma de reorganizar toda la planta, la recaptación del personal, etc. Muy O bien. sea, recapacitación, perdón. Ajá. ¿Qué entiende usted de lo que dice ahí? En realidad aquí los riesgos, o sea, los riesgos operativos serían cuando, eh, a ver, cuando hay alteraciones pues cuando, digamos, no sé, llega un nuevo sistema operativo y tienen que pagar una capacitación para un personal, ¿podría ser? Ajá, muy bien. ¿Se han dado cuenta que a veces, y esto pasa con las personas generalmente mayor de edad, pasa que, por ejemplo, en una planta se instaura una nueva tecnología y como a ellos les cuesta un poco más aprender esto, entonces es súper difícil para ellos poder usar esa tecnología. Con los jóvenes generalmente es más fácil, pero me imagino que ustedes han podido ver que ahora con por ejemplo, con las videoconferencias, las clases, etcétera, hay algunos profesores que no estaban acostumbrados a usar este tipo de tecnología. Entonces, para ellos, fue un riesgo operativo alto, ya que requirió de capacitaciones para poder hacerlo, una reorganización de cómo ellos hacían sus clases, y hubo todo un proceso que ellos tuvieron que pasar para poder hacerlo. Y aún así, muchos de ellos quizás, aunque lo hacen de todo corazón, quizás la calidad no es la óptima. Y eso pasa por este riesgo operativo. Gracias, Jocelyn. Estrellita para Jocelyn. Paula Vázquez, que se unió hace poquito. ¿Está por ahí? No está. Vamos a tirar al agua. Paula Vázquez. Carolina Oliva está por ahí. Parece que tiene problemas con el micrófono, ¿no? Carolina. Sí. Leonor Medina. ¿Se encuentra Leonor Medina? Ariel Medina. Acá estoy. Hola Ariel, ¿nos podría leer riesgos para la empresa? ¿Y cómo qué entiendes con tus palabras, porfa? Bueno, riesgos para la empresa. Las empresas quizá carezcan de la cultura organizacional y el compromiso de la alta gerencia necesarios para absorber las alteraciones e incertidumbres de corto plazo, asociadas a la adopción de una nueva tecnología. Existe el riesgo de que los empleados o los administradores abandonen rápidamente la tecnología cuando se presentan fallas en el corto plazo. Podría darse esta situación cuando en la empresa se adopta quizás un nuevo software para registrar las ventas o para coordinar algunas actividades y en la que al principio los trabajadores no entienden cómo usar el software o la misma gerencia y empiezan a dudar de si poder seguir usándolo. Muy bien. 2 estrellitas para Ariel Medina. Exactamente. Hay un ramo que se me olvidó el nombre y se me olvidó el profe, pero es un profe que habla mucho, ustedes deben tenerlo, que es un ramo que se tiene en 4º año, que habla sobre estas cosas, la resistencia a los cambios en una empresa. Y eso habla de este riesgo que es para la empresa. A veces hay un cambio y dentro de esta empresa ya hay una cultura de cómo hacer las cosas. Son como manuales no escritos, que a veces cuando hay un cambio, una nueva tecnología, como que a ellos a veces se les mueve el piso, podríamos decir, y como que piensan como que, oh no, al primer problema ellos quieren volver a la seguridad, quieren volver a su zona de confort, que es como lo hacían antes. Entonces por eso habla de este riesgo para la empresa, que es cuando no se pueden adaptar completamente a estos cambios para implementar la tecnología. Así que muy bien ese ejemplo que dio Ariel.
A ver, Nicolás Avendaño, ¿se encuentra presente? Aló, aló, sí. Hola, ¿nos puede leer el último, por favor? Riesgos ambientales o de mercado. En muchos casos, una empresa puede invertir en una tecnología concreta tan solo para encontrar pocos años después que los cambios en algunos factores del ambiente o del mercado hacen que que su inversión no valga nada. Bien, ¿qué puedes entender tú como con tus palabras? Eh, Sería básicamente que una empresa invierta en tecnologías que le ayude a ser más amigable con el ambiente, ¿no? Ujú, muy bien. Entonces, por ejemplo, hay, no sé, quizá alguna empresa va a apostar por cierta tecnología y resulta que toda la industria, todo el mercado está usando otra tecnología que es más amigable. Y los clientes y todas las personas eligen a esas empresas porque son más amigables con el medio ambiente, por ejemplo. Entonces, toda la inversión que hizo esta empresa con esta tecnología que no era amigable con el medio ambiente no sirvió prácticamente de nada, porque las personas eligen las otras empresas. Sí, gracias, Nicolás. Una estrellita aquí para Nicolás también. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Esto lo voy a hacer con ustedes y luego ustedes van a hacer una tarea que les voy a dejar. Súper simple el ejercicio. No se van a demorar más de 2 minutos. Pero vamos a hacer este ejemplo primero. Mire, dice un restaurante. ¿Alguien me está llevando? Ya no me está llevando. Ya. Un restaurante de comida rápida sirve hamburguesas normales con queso y sándwiches de pollo. Entonces, 3 tipos de hamburguesa, en este caso sándwich. El restaurante cuenta con una hamburguesa con queso como equivalente a 1.5 hamburguesas normales y un sándwich de pollo como 0.8 hamburguesas normales. Entonces aquí estamos como igualando el tipo de producción. Entonces tenemos hamburguesas normales, las hamburguesas con queso equivalen a un 1.5 de las normales y las de pollo equivalen a 0.8 de las normales. Vamos a verlo más adelante más detallado. Actualmente tiene 5 empleados de tiempo completo que trabajan 40 horas a la semana. Ellos se adelantaron a la política y ellos ya trabajan 40 horas a la semana nomás. Dice, si el restaurante vendió 700 hamburguesas normales, 900 con queso y 500 sándwiches de pollo en una semana, ¿cuál es su productividad? Entonces aquí se ve un poco ordenado, o sea, desordenado, pero vamos a verlo aquí. Tenemos estos datos. 700 hamburguesas normales, que fue lo que se vendió, 900 de queso, 500 de pollo. Están con esas siglas que las vamos a ver más adelante, para que ahorremos espacio. Entonces, 700 HN, 900 HQ y 500 SP. Vamos a usar esta fórmula, productividad salidas con las entradas. Entonces vamos a calcular las salidas, que en este caso son la producción que nosotros hicimos. Ahí están los datos, que serían las 700 más 900 más los 500, pero como son diferentes, vamos a hacer que todas sean iguales y vamos a usar la equivalencia que el mismo problema nos da, que las hamburguesas de queso equivalen a 125 de las normales. Entonces, en la fórmula de las salidas lo multiplicamos. 900 por 1.25 y también las 500 por 0.8, para que todos queden con la misma variable. Entonces, el total de salidas nos da 2.225 HN en este caso. Esas son nuestras salidas. Ahora, ¿cuál es nuestra entrada? Nos está hablando de empleados. Entonces podemos decir que esto es un parcial, porque está tomando un factor. Y nos dice que tenemos 5 empleados por 40 horas a la semana. O sea, 5 empleados por 40 horas a la semana, 5 por 4, 20, son 200 horas a la semana. Entonces, ¿cuál es mi productividad? Mi productividad son 2.225 hamburguesas normales partido por las 200 horas. Y eso nos da 11.125. Entonces, si lo resumimos solamente el dato entero, nos dice que la productividad es de 11 hamburguesas normales por hora. Esa es nuestra productividad de nuestras hamburguesas. ¿Hay alguien que tenga alguna duda con este ejercicio? Es súper simple. Es un poco enredado con las siglas nomás, pero es súper simple. ¿Lo entendieron bien? ¿Hay alguien que no pudo entender ese ejercicio?
Muy bien, al parecer les quedó claro. ¿Cuál habría sido su productividad si hubiera vendido el mismo número de unidades, en este caso los 2100, pero la mezcla fuera de 700 de cada tipo? Entonces nos dicen, ¿cuál es la productividad si bajamos? O sea, si lo reordenamos, digamos. 700, 700 y 700. Como todos son con variables diferentes, 3 tipos de productos, vamos a que todos queden con la misma variable. Entonces lo multiplicamos, 700 por 1.25 y los 700 por el 0.8, por las siglas que están acá arriba, del HQ y el SP. Entonces nos da 2.135 hamburguesas normales como salida. Y las entregadas van a ser los mismos, porque no nos dice que no hay ningún cambio en los empleados, ni las horas de trabajo, etc. Se van a hacer las 200 horas. Entonces, ¿cuál es la productividad aquí? Nos dice que son 10.670, perdón, 10,675 hamburguesas normales por hora. Entonces eso lo podemos decir que pueden ser 10 hamburguesas por hora o también pueden ser 11, si lo aproximan al 11 hamburguesas por hora, en caso que se hubieran vendido 700 unidades de cada tipo. Entonces, en comparación a la anterior, la productividad aquí baja si utilizamos esta otra fórmula. Entonces, una tarea para ustedes ahora. Dice, una empresa se dedica a la fabricación de carteras y mochilas. Tenemos dos tipos de productos, carteras y mochilas. Y contaba el año pasado con 20 trabajadores destinados a la fabricación de carteras. 20 para carteras y 30 para la fabricación de mochilas, produciendo 15.000 carteras y 21.000 mochilas. Dice, después de una reasignación de la empresa, por la que 10 trabajadores dedicados a la fabricación de mochilas pasaron a la fabricación de carteras. La nueva fabricación fue de 24.000 carteras y 12.000 mochilas. Entonces tienen que calcular. Ahí hay 3 letritas. A, la productividad del factor de trabajo por cada uno de los productos el año pasado. ¿Cuánto era la productividad del año pasado? B, cuál es la productividad de cada uno de los productos después de la reasignación, o sea, como de este año. Y C, algunas conclusiones personales. Entonces está muy sencillo, lean el ejercicio y les voy a dar unos 5 minutitos y luego voy a preguntarles. Si alguien tiene alguna duda, me dice por ahora.
¿Hay alguien que ya pudo resolver este ejercicio? Abajito les dejé ahí la fórmula, que es bien sencilla. Vamos a esperar 2 minutitos y vamos a hacer el ejercicio. Listo. ¿Hay alguien que pudo terminar el ejercicio o no? Igual vamos a resolverlo en conjunto todos. A ver. Ahora esto no va para el lado. Ahí está. Entonces la pregunta era la productividad del factor trabajo para cada uno de los productos del año pasado. Entonces tenemos la fórmula. Trabajadores, por ejemplo, para carteras, nuestra producción fue de 15.000 carteras y se utilizaron 20 trabajadores. Entonces la productividad por trabajadores fue de 750 carteras por trabajador. Y también tenemos la productividad de trabajadores de las mochilas. Se hicieron el año pasado 21.000 mochilas y se usaron 30 trabajadores. Entonces la producción fue 700 mochilas por trabajador. Esos fueron los datos del año pasado. Súper sencillo. ¿Cuáles eran los datos de este año? Que hubo una reorganización. Hubieron 20 trabajadores de mochila que se pasaron para las carteras. Entonces vamos a ver. Trabajadores de carteras, se hicieron bastantes carteras más que el año pasado, 24.000, y bueno, se usaron 10 trabajadores más. Entonces la productividad fue de 800 carteras por trabajador. Y también tenemos que los trabajadores de mochilas ahora realizaron bastantes menos mochilas. Hicieron 12.000 mochilas con 20 trabajadores. Nos deja una productividad de 600 mochilas por trabajador. Entonces aquí ustedes pueden sacar sus conclusiones igual. Si esto fue ¿qué piensan ustedes? ¿Fue bueno este cambio o no? ¿O cómo podemos saber si este cambio fue bueno? ¿Qué opinan? ¿Cuáles son sus conclusiones? No fue bueno porque disminuyó demasiado en 200 unidades la fabricación de mochilas. Ya. O sea, Y- en 100, Claro. disculpe. Gracias, Scarlett. ¿Quién tiene otra opinión?
No fue una buena elección porque disminuyó mucho la producción. Eh, por ejemplo, en las carteras o sea, en las mochilas disminuyó 100 y solamente ganó 50 carteras. Ujú. Eso. Ya, bien. Gracias. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene alguna conclusión que quiera compartirnos? ¿No? Bueno, están bien las respuestas que me dieron, pero también deben recordar que dijimos que la productividad no solamente se iba a medir solamente por estos factores, sino que era un todo también. Porque aquí nos dice, claro, disminuyó en 100 mochilas por trabajador, que es bastante, y solo aumentó 50 carteras por trabajadores. Por ejemplo, en este ejercicio no tenemos idea a cuánto se venden las carteras y las mochilas. Quizás las carteras se venden súper caras, son carteras de lujo, y el aumentar eso aumentó bastante los ingresos, o sea, hubieron más salidas en este caso. Entonces, aquí podemos sacar diferentes conclusiones, pero también recuerden que tenemos que ver el todo en la organización para ver qué tan eficiente es la empresa en sí. Pero en sí, ese ha Pero sido el acá ejercicio. en el Andrés, Sí, es que acá en el ejercicio como no salía el precio, teníamos que guiarnos más por el tema de lo que del número. decía. Si Ajá, hubiese exacto. aparecido el precio, quizá nosotros hubiésemos tenido otra conclusión. Claro, muy bien. Entonces, pero ténganlo en mente también cuando se deben tomar como este tipo de decisiones. Ok. Pero gracias por ese comentario. Porque a veces nosotros intentamos sacarlo con los datos que aparecen nomás, pero también tenemos que tener en cuenta todas las cosas. Bien, y esa fue la presentación, se acabó, vamos a dejar de compartir. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Está siendo grabada la clase, así que va a ser subida próximamente a la plataforma, luego que termine esta videoconferencia. ¿Nadie tiene alguna pregunta? Andrea, acá una consulta sobre ¿se puede sobre la exposición? Sí, dime. Sí, ¿Va a puedo. ser por orden de grupo La verdad, o la no, chunté? no sé cómo lo va a hacer el profesor ese día. El profesor va a elegir quién parte primero o quién no. La cosa es que todos deben estar preparados para ese día, porque el profesor va a elegir a un integrante del grupo. No sé a quién va a elegir. No sé si va a elegir en este caso como al líder del grupo que él mismo asignó, o si va a elegir a cualquier persona al azar. Él va a decirlo en el momento. Igual si tienen algún justificativo que no van a poder ese día asistir o conectarse, igual le envían el correo al profesor y bueno, con las justificaciones pertinentes, para que el profesor sepa si van a estar enfermos o algo les pasó al computador, etc. Pero es el 10 de agosto. Yo hoy día y mañana me dedico a terminar de revisar los powers, como les había dicho, y si no le hice ningún cambio es porque el ejercicio estaba bien. Si el ejercicio tiene algo que se puede mejorar, etcétera, yo se los voy a anotar ahí como comentarios. Les voy a devolver el archivo para que cuando lo presenten esté bueno, pero no voy a hacer ningún cambio en la presentación, porque eso ya quedó listo ya. Así que eh, habían algunos powers bastante bonitos, así que muy bien para aquellos que trabajaron por eso. Y eso ha sido, chicos, la ayudantía de hoy. Espero que les haya gustado, para no hacerlo tan latero. Y les voy a deber el quizzes, que va a estar disponible antes del certamen, para que se puedan practicar de forma interactiva. Que por el problema que tuve hoy día, no pude terminarlo. Y eso, chicos, espero que estén muy bien durante esta semana. Estudien para sus ramos, me imagino que deben estar colapsados igual. Ya, gracias Andrés, nos vemos. Nada, chao Rodrigo, Chao, Andrea, que estés bien, cuídate. Oh, que esté bien. chao Marcos. Chao.
Chao, Andrés. Scarlett, chao. Chao a todos. Voy quedando Chao, Andrés, que solito. esté bien. Chao, Jocelyn, que estés bien.